Como en otras exploraciones complementarias en medicina, el electrocardiograma requiere de una lectura sistemática para detectar la normalidad o la existencia de una o varias anomalías. La simple visualización de lo que resulte más evidente o llamativo nos puede hacer perder otras alteraciones quizás más importantes. Por tanto, debemos de seguir un orden en la lectura del electrocardiograma. De esta forma, podremos diferenciar lo normal de lo patológico en un trazado electrocardiográfico. Podemos interpretar al paciente no solo a su electrocardiograma. Además, podremos conocer el origen de cada onda, segmento o intervalo y cada una de sus desviaciones patológicas. Así podríamos reconocer la patología más frecuente en la práctica clínica. Vamos a ver entonces en este vídeo cómo se puede hacer una lectura sistemática del electrocardiograma. Por tanto, volvemos a resaltar la importancia que tiene seguir una lectura sistemática en la interpretación del electrocardiograma. Yo os voy a comentar un poco la sistemática que sigo yo en la lectura de los electros y va a seguir los siguientes pasos o apartados. En primer lugar, sería la visualización global, donde vamos a valorar tanto la calidad como la estandarización. El segundo punto sería analizar la regularidad del trazado. El tercero, calcular la frecuencia. Después determinaríamos el ritmo, calcularíamos el eje, haríamos una medición de las ondas, intervalos y segmentos, para a continuación hacer un estudio de las derivaciones, tanto en el plano frontal como las derivaciones precordiales. Por último, intentaríamos llegar a un diagnóstico electrocardiográfico. Vamos a ver cada uno de estos apartados. En la visualización global, como decíamos, todo el registro electrocardiográfico va a tener unos datos que debemos siempre tener en cuenta antes de empezar la interpretación del electrocardiograma. Estos datos van a ser que cumpla con la calidad normal, digamos que el registro no tenga alteraciones que nos dificulten su lectura y además que esté estandarizado. ¿Qué significa estandarizado? Significa que vaya a la velocidad adecuada, a la velocidad estándar de 25 milímetros por segundo y que el voltaje venga representado por 10 milímetros cada milivoltio. Esto lo podemos ver bien de una forma gráfica, como podemos ver aquí en este cuadrado, donde pone 25 milímetros por segundo y 10 milímetros es igual a 1 milivoltio, o también a través de este rectángulo que vemos aquí, en el cual mide 5 milímetros de ancho por 10 milímetros de alto. Siempre que cumpla estas medidas estándar de 5 milímetros por 10, estaríamos haciendo el registro a 25 milímetros por segundo y cada 10 milímetros sería 1 milivoltio. A continuación, lo que vamos a mirar es si el registro, es decir, el registro de los QRS o de las ondas R es de forma regular o de forma irregular. Esto nos va a permitir, entre otras cosas, el hacer el cálculo de la frecuencia por diferentes métodos según sea el registro regular o el registro irregular. A continuación, lo que haríamos sería calcular la frecuencia y, como decíamos, va a depender si el registro es regular o este registro van a ser con ritmos irregulares. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca en un ritmo regular? Recuerda que un trazado electrocardiográfico en un minuto va a recorrer 300 cuadrados grandes. En un segundo, por lo tanto, va a recorrer 5 cuadrados grandes. ¿Cómo calculamos la frecuencia en el ritmo regular? Pues se calcula por lo que se denomina la regla de los 300. Vamos a dividir 300 entre el número de cuadrados de 5 milímetros entre dos R's del registro electrocardiográfico. En este caso que vemos aquí en el ejemplo, entre estas dos R's hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados de 5 milímetros, por lo tanto dividimos 300 entre 6 y la frecuencia cardíaca de este registro sería 50 latidos por minuto. Aquí en esta tabla vemos cómo se calcularía en función del número de R's, del número de cuadrados que hubiese entre estas dos R's. Así, si hay una sola, iría a 300 por minuto, 2, 150, 3, 100, 4, 75, 5, 60, 6, 50, 7, 43 y 8, 37 latidos por minuto. Pero, ¿qué ocurre si este ritmo es irregular? Pues si este ritmo es irregular, no podemos fiarnos entre la distancia entre dos R's porque depende, en el espacio en el que lo mirásemos, nos daría frecuencias distintas. Para ello, lo que tendríamos que calcular era una media a través de un registro de más de 1, 2, 3 o 4 segundos. Generalmente utilizamos como medida, digamos, estándar el registro de los complejos QRS que caen en 6 segundos. 6 segundos serían 30 cuadrados, equivaldría a unos 15 centímetros del registro. Por lo tanto, si contamos el número de complejos QRS que hay
en estos 6 segundos. En este ejemplo, por ejemplo, vemos que hay 13 complejos QRS. Si en 6 segundos hay 13, en 60 segundos habrá 10 veces más. Por lo tanto, 13 por 10, 130 latidos por minuto. En este registro, la frecuencia cardíaca sería de 130 latidos por minuto. ¿Por qué tengo colocado ahí un Bolivic? Bueno, pues tengo colocado un Bolivic porque el Bolivic con capuchón equivale aproximadamente a estos 15 centímetros. Por lo tanto, si colocamos encima del trazado un Bolivic y contamos el número de complejos que hay en este Bolivic, lo multiplicamos por 10, tendríamos la frecuencia cardíaca para un ritmo irregular. También se puede calcular la frecuencia cardíaca en algún aparato de registro electrocardiográfico que va a registrar durante un periodo de 10 segundos. Por lo tanto, si en un registro que tenemos estandarizado registra 10 segundos, contamos todos los complejos que tenemos en ese trazado y lo multiplicaríamos por 6. En este caso, en el ejemplo que vemos aquí, serían 12 complejos QRS multiplicado por 6, equivaldría a que la frecuencia serían 72 latidos por minuto. La frecuencia normal de un electrocardiograma normal estaría entre 60 y 100 latidos por minuto. Hablaríamos de bradicardia sinusal cuando va a menos de 60 latidos por minuto y hablaríamos de taquicardia sinusal cuando va a más de 60 latidos por minuto. ¿Cuál es el siguiente apartado que miraríamos? Pues el siguiente apartado que miraríamos seríamos el ritmo, es decir, quién dirige la orquesta. El ritmo del electrocardiograma significa el origen del impulso. Y estas son las posibilidades que podemos tener como origen del impulso en un corazón. El impulso puede venir del seno auricular y estaríamos hablando de un ritmo sinusal, puede venir de alguno de los puntos de la aurícula, estaríamos hablando de un ritmo auricular, puede venir del nodo aurículo-ventricular, diríamos que se trataría de un ritmo nodal, o puede venir de alguna parte del ventrículo y hablaríamos de un ritmo ventricular. Vamos a empezar cómo serían las características fundamentales de un ritmo sinusal. Las características fundamentales de un ritmo sinusal serían que siempre hay una onda P antes de complejo QRS, que la onda P será positiva en las derivaciones 2 y negativa en la derivación AVR, la frecuencia cardíaca estaría entre 60 y 100 latidos por minuto y los intervalos PR y RR deberían ser regulares, con una variación menor del 15%. Si cumple todas estas características, hablaríamos de un ritmo sinusal. Este sería un ritmo sinusal. Como veis ahí, tiene ondas P, todas las ondas P van seguidas de un complejo QRS, las ondas P son positivas en la derivación 2 y negativas en la derivación AVR, y la frecuencia cardíaca en este caso sería a 75 latidos por minuto, por lo tanto sería entre 60 y 100, y vemos que existe una regularidad entre las diferentes R's, no hay una diferencia entre dos R's, no hay una diferencia superior al 15% entre ellas. En este caso, hablaríamos que un ritmo sería auricular cuando existe un ritmo sinusal, pero vamos a ver que tiene una P distinta. En este caso vemos que, por ejemplo, en la derivación 2 la P es negativa, por lo tanto no cumple las características del ritmo sinusal, en AVR la P sería positiva. En este ejemplo electrocardiográfico aquí se trataría de un ritmo auricular bajo. El siguiente ritmo que nos podemos encontrar es el ritmo nodal. En este caso, el que comanda el corazón va a ser el nodo aurículo-ventricular. Se caracteriza por tener complejos QRS estrechos irregulares, sin onda P que los precede, y la frecuencia cardíaca suele ser un poco menor que el ritmo sinusal, dado que el nodo sinusal suele tener frecuencias mucho más altas, entre 60 y 90 aproximadamente, mientras que la frecuencia cardíaca de un ritmo nodal suele ser entre 40 y 60 latidos por minuto. El complejo es estrecho porque después del nodo AV el impulso habitualmente va por el haz de His y por la rama derecha y la rama izquierda, y por lo tanto no tiene por qué ser un complejo ancho, dado que utiliza el sistema de conducción rápido ventricular. Y el cuarto ritmo que nos podríamos encontrar sería el ritmo ventricular. Este ritmo se produce cuando el estímulo va a nacer en una parte de la masa ventricular, de tal forma que no va a ir por el haz de His, es decir, no va a ir por el sistema rápido de conducción, por lo tanto generalmente va a originar complejos QRS mucho más anchos, de forma generalmente aberrada. La cadencia suele ser menor tanto del ritmo sinusal como del ritmo nodal, generalmente entre 30 y 40 latidos por minuto, y tampoco va a haber ondas P, dado que no hay despolarización auricular.
se denomina también ritmo ilioventricular, y cuando este ritmo ilioventricular, su frecuencia es mayor de 50, estaríamos hablando de un ritmo ilioventricular acelerado o un RIVA. Aquí vemos en este trazado electrocardiográfico un ejemplo. Vemos que no hay ondas PES, que los complejos QRS son anchos y de forma aberrante. En el ritmo nos fijaremos, por lo tanto, en cómo es el QRS, si es ancho o estrecho. Ancho sería aquello que correspondería a los ritmos ventriculares, y estrecho sería en aquellos ritmos supraventriculares o nodales. Y vamos a mirar si existe onda P, lo cual nos diría que va a haber un ritmo auricular, por lo menos, y si este ritmo va a ser sinusal o no, es decir, si cumple las características que decíamos con anterioridad del ritmo sinusal. Aquí en esta diapositiva lo que podéis ver es cómo hacemos de forma resumida el análisis del ritmo, es decir, el análisis del origen del impulso cardíaco en cada latido. Como os decíamos, miramos primero si el QRS es estrecho y después vemos si tiene onda P. Si el QRS es estrecho y la onda P es normal, hablaríamos de un ritmo sinusal. Si el QRS es estrecho y la P es anormal, de un ritmo auricular. Si no hay P, en este caso, y el QRS es estrecho, hablaríamos de un ritmo nodal. Por el contrario, si el QRS es ancho y no hay P, estaríamos diciendo que es un ritmo ventricular, pero se puede dar el caso de que hay onda P más un ritmo supraventricular, y aquí estaríamos hablando de los bloqueos de rama, tanto de rama derecha como de rama izquierda. Después de calcular el ritmo cardíaco, es decir, el origen del impulso, vamos a calcular el eje. Hablamos de eje eléctrico al vector resultante de las fuerzas creadas durante el proceso de despolarización. Lo podemos mirar en las aurículas y lo podemos mirar también en la despolarización y repolarización de los ventrículos. En la práctica solo se suele calcular el de la despolarización ventricular y en el plano frontal. ¿Qué métodos tenemos para calcular el eje? Pues tenemos diferentes métodos. El método que denominamos fácil es el método de las perpendiculares. ¿En qué consiste este método? Consiste en buscar una derivación del plano frontal en el que el QRS tenga una morfología isoeléctrica o isobifásica. A continuación buscaríamos en el plano horizontal qué derivación se encuentra perpendicular o casi perpendicular a esta. Observaríamos si el QRS en esta derivación perpendicular es positivo o negativo en ella. Si es positivo, el vector se estaría acercando al electrodo explorador, por lo tanto el eje estaría ubicado en el ángulo de esa derivación. Por lo contrario, si es negativo, el vector lo que se estaría es alejando del electrodo explorador, lo que ubica al eje en el ángulo opuesto a la derivación observada. Vamos a verlo con un ejemplo para que lo veáis más claro. Hay una regla mnemotécnica para saber cuáles son las perpendiculares, porque a veces hasta que nos aprendemos el sistema exaxial y la localización espacial, pues nos cuesta mucho. Os voy a decir la regla mnemotécnica de Flor. En esto, si vamos poniendo por orden las derivaciones 1, 2 y 3, diríamos que la perpendicular a D1 va a ser AVF, la perpendicular a D2 va a ser AVL y la perpendicular a D3 va a ser AVR. Decíamos que lo vamos a ver mucho más claro con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso del electrocardiograma que vemos aquí a la izquierda de la diapositiva, vemos que la más isodifásica sería la derivación D2. La perpendicular a D2, como decíamos, es AVL. En AVL lo que vemos es que es positiva. Por lo tanto, al ser AVL positiva, lo que estaría mirando es hacia la parte positiva de AVL. Por lo tanto, la parte positiva de AVL sería a menos 30 grados. Diríamos que el eje está situado a menos 30 grados. En este otro ejemplo, la más isodifásica estaría colocada en la derivación AVF, perpendicular a AVF sería la derivación 1, y en la derivación 1 vemos que es predominantemente positivo, por lo tanto se acercaría a la parte positiva y diríamos que el eje cardíaco en este caso va a ser a 0 grados. Otro método muy fácil es mirándolo solo, calculando el eje en las derivaciones 1 y AVF. Decíamos que en los hemicampos, cuando lo veíamos en el primer vídeo, que el hemicampo en la derivación 1, el hemicampo positivo, es decir, serían los complejos positivos en la parte derecha, los que miran hacia esa derivación, y serían negativos los que se alejan de esa derivación, serían los situados en la parte izquierda. En un eje normal, la derivación
1 estaría situada en la parte positiva, por lo tanto, con un eje normal de 1 sería positivo. En AVF, el eje normal, que estaba situado también de arriba a abajo y desde la parte derecha hacia la izquierda, estaría también situado en la parte positiva. Por eso, en un eje normal, diríamos que vamos a ver la derivación 1 y de AVF positiva. En cuanto a un eje izquierdo, es decir, el que estaría colocado entre menos 30 y menos 90 grados, es decir, dirigido hacia arriba, en la derivación de 1 se encontraría en la parte positiva, en la derivación AVF se encontraría en la parte negativa. Por lo tanto, en el eje izquierdo, de 1 será positivo y AVF sería negativo. Por el contrario, en un eje derecho estaría colocado el eje hacia la derecha. Aquí vemos que ocuparía la parte negativa en D1 y la parte positiva en AVF. Por lo tanto, en la derivación 1 sería el negativo y la derivación AVF sería positiva. Si esto lo vemos en una sola diapositiva, veremos eje normal, positiva en D1 y AVF, eje hacia la izquierda, positivo en D1, negativo en AVF, y eje a la derecha, negativo en la derivación 1, positivo en la derivación AVF. Miraríamos siempre a continuación de calcular el eje, la progresión de la onda R. Acordaros que el eje lo calculamos en el plano frontal y la progresión de la onda R de negativa hacia más positiva la vamos a ver en las derivaciones precordiales. A continuación pasaríamos al apartado 6, que sería la medición de las ondas, intervalos y segmentos. Aquí vamos a ver la onda P, el intervalo PR, el intervalo QRS, el segmento ST, la onda T, el intervalo QT y finalmente, en caso de que exista, la onda U. Vamos a empezar entonces por las ondas P. Lo que vamos a mirar en ellas es si están. Lógicamente sí debería haber ondas P en un ritmo normal, deberían estar. Hacia qué lado, generalmente la onda P va a ser positiva, excepto en AVR y en V1. ¿Y cuánto va a medir de altura y de anchura? Pues la altura y la anchura va a ser menor de 2,5 a 2,5 milímetros. ¿Y cómo se ven? Pues se van a ver en forma de montañita. La onda P sinusal, volvemos a repetir, que es positiva en 2, negativa en AVR, redondeada y de bajo voltaje y con una medida máxima de 2,5 por 2,5 milímetros. A continuación, mediríamos el intervalo PR, que nos va a representar el tiempo que tarda el estímulo desde que se produce en las aurículas hasta que llega a los ventrículos, es decir, incluye a la onda P y al segmento PR. Va a ser identificado como la línea de base y va a medir entre 0,12 y 0,20 segundos. Si lo medimos en cuadraditos sería entre 3 y 5 cuadraditos pequeños. A continuación miraríamos el QRS. El QRS decíamos que era la representación gráfica de la despolarización ventricular. Lo normal es que mida entre 60 y 100 milisegundos. ¿Qué vamos a valorar en el complejo QRS? Pues vamos a valorar la existencia de ondas Q patológicas en derivaciones congruentes anatómicamente, cómo es la progresión de la onda R en las precordiales. Vamos a mirar la anchura del QRS, vamos a mirar el voltaje del QRS y la morfología que presenta. En primer lugar, miraríamos las características de la onda Q. La onda Q decíamos que se produce por la activación del septo medio y la onda Q normal debería medir un máximo de 0,04 segundos de ancho, es decir, un cuadradito de 1 milímetro, y no debería superar nunca el 25% del complejo de la onda R en el complejo QRS. Puede haber Qs relativamente profundas, en la derivación 3 cuando los corazones son horizontalizados, o en AVL cuando los corazones son verticalizados. Es normal una onda Q profunda en AVF en verlos en un electro normal, y no debería haber nunca una onda Q en las derivaciones V1 y V2. Normalmente la onda Q en V5 y V6 suele ser menor de 0,4 segundos de ancho, de 2 milímetros de profundidad y no superar el 15% de la onda R del QRS. Diríamos como resumen que una onda Q patológica sería aquella que mide más de 0,04 segundos de ancho y es mayor del 25% del QRS. Las ondas Q, por lo tanto, no deberíamos verlas nunca en V1 a V3,
son negativas excepto en AVR, la altura nunca debe ser superior al 25% de la onda R y la anchura no debería tener más de 0,04 segundos de duración. Decíamos que a continuación deberíamos ver la progresión de la onda R y vemos que en las precordiales iría desde una onda R casi inexistente progresivamente iría aumentando hasta alcanzar su máxima amplitud en las derivaciones V5 y V6. La zona de transición generalmente está entre V2 y V4. A continuación miraríamos la duración y aquí podríamos hablar de QRS estrecho, es aquel que va a utilizar el sistema de conducción sano, es decir, el haz de Higgs con sus ramas, no sobrepasará nunca los 0,10 segundos, es decir, 2,5 cuadraditos. En cuanto al QRS diríamos que sería ancho si mide más de 0,10 segundos, y lo vamos a ver en diferentes alteraciones electrocardiográficas como pueden ser los bloqueos de rama, las extrasístoles ventriculares o los ritmos de marcapasos ventricular. Miraríamos también la amplitud, por lo tanto miraríamos el voltaje y lo vamos a ver aumentado sobre todo en las hipertrofias ventriculares y lo vamos a ver disminuido en patologías como el derrame pericárdico o el enfisema pulmonar. Después de ver el complejo QRS, pasaríamos a analizar el segmento ST. El segmento ST, de manera general, debería estar menos de 1 milímetro de la línea de base, excepto en V2 y V3 que puede estar un poquitín más elevado o descendido. Lo debemos valorar siempre en las 12 derivaciones. Puede adoptar diferentes morfologías en las diferentes patologías, así lo vamos a ver de forma convexa en el infarto agudo de miocardio o en la pericarditis aguda, lo vamos a ver de forma cóncava en la vagotonía, también lo vamos a ver cóncavo en la angina de pecho o en la digital, y lo vemos también convexo hacia arriba en las sobrecargas sistólicas ventriculares. Después analizaríamos la onda T, que correspondía a la repolarización ventricular, debería ir en el mismo sentido que el QRS que la precede, salvo en las precordiales derechas. Normalmente es positiva, menos en AVR y a veces en V1, y en niños y en adultos jóvenes puede ser negativa incluso hasta V3. En un electrocardiograma normal, la onda T siempre va a ser asimétrica, con una rama inicial ascendente y una descendente de forma mucho más rápida. Aquí lo vemos también ampliado esta morfología. También puede adoptar diferentes formas en las patologías, puede ser normal, aplanada, invertida, acuminada, bifásica con preterminal positiva o bifásica con preterminal negativa. ¿Las ondas T deberían estar? Pues sí. ¿Hacia qué lado? Deberían ser positivas, excepto en AVR, y también puede ser negativa en algunos casos en la derivación V1. ¿Qué altura deberían tener? Deberían ser siempre menores que el QRS y se suelen ver también con forma de montaña. Después analizaríamos el intervalo QT, que va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T y se ajusta a la frecuencia. A mayor frecuencia cardíaca, QT más corto. Suele medir entre 0,35 y 0,45 aproximadamente un 45% del ciclo. Se va a medir en las derivaciones precordiales donde exista onda Q. Por ejemplo, es más frecuente poder mirarlo en V5 y en V6. El QT, como decíamos, que varía con la frecuencia, por lo tanto, no tiene un valor para todas las frecuencias. Para ello, para corregir este efecto, lo que vamos a medir es el QT corregido o QTC. Este se calcula por una fórmula que es medir el QT que tenga real ese electrocardiograma y dividirlo por la raíz cuadrada de la distancia entre dos R's. Lo vamos a ver alargado en el síndrome primario idiopático y lo podemos ver alargado también secundario a fármacos como los antiarrítmicos, a los antibióticos como la ampicilina y la eritromicina o en algunas alteraciones iónicas como la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Tiene gran importancia porque puede ser el desencadenante de taquicardias muy graves, como puede ser la torsade de Pointes. Hay una forma que se denomina de medir el QT, que es la guía del pobre, que es partiendo de que con una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, el QT normal sería menor de 400 milisegundos. Por cada 10 latidos por minuto más de 70, le restaríamos 20 milisegundos y por cada 10 latidos por minuto menos de 70, le sumaríamos a estos 400 milisegundos 20 milisegundos. Así, por ejemplo, si va a 80 latidos por minuto, le restaríamos 20 milisegundos, por lo tanto el QT debería ser menor o igual
a 380 milisegundos y, sin embargo, si va más lento a 60 latidos por minuto, le sumaríamos 20 milisegundos, por lo tanto el QT debería ser menor de 420 milisegundos. Aproximadamente, como decíamos antes, entre el 45 y el 50% del intervalo entre dos Rs. Podemos encontrar en algunos trazados electrocardiográficos también la onda U, que corresponde a la despolarización de las fibras del Purkinje, y para otros la despolarización del tabique basal. Se ve a veces en electrocardiogramas normales y debe tener la misma dirección que la T. Estudiaríamos después las derivaciones en el plano frontal, viendo cómo está el QRS en cada una de estas derivaciones, y lo mismo haríamos en el plano horizontal, donde nos fijaríamos fundamentalmente en la forma de los complejos y que exista con un eje normal la progresión de la onda R. ¿Cuáles son las medidas estándar del electrocardiograma que tenemos que tener en cuenta? Pues la frecuencia cardíaca debería ir entre 60 y 100 latidos por minuto, el eje normal estará situado entre menos 30 a más 90 grados, la onda P tendrá unas medidas de 2,5 milímetros de alto por 2,5 milímetros de ancho máximo, en V1 o en la derivación 2, el PR debe estar entre 0,12 y 0,20 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadraditos, el QRS no debe superar los 0,10 segundos, es decir, 2,5 cuadraditos. En caso de que existan ondas Q, el ancho debe ser menor de 0,04 segundos y la profundidad menor de un cuarto de la R siguiente. La onda R en precordiales debe tener una progresión adecuada con un eje normal de V1 a V6. El ST debe ser siempre isoeléctrico y recto, menos de 1 milímetro de desviación hacia arriba y hacia abajo. La onda T negativa solo debería estar en AVR derivación 3 o V1 y el QT va a depender de la frecuencia cardíaca y suele medir aproximadamente un 45% del ciclo cardíaco. Al final haríamos el diagnóstico electrocardiográfico. Aquí os pongo, por ejemplo, un ejemplo de rutina de interpretación que os puede servir como esquema para los primeros electrocardiogramas hasta que lo aprendáis de forma sistemática. En este caso, por ejemplo, en este electro de Federico Cervantes Quevedo, vemos que la visualización global es aceptable, que está bien calibrado, 25 milímetros por segundo y 1 milivoltio son 10 milímetros, que la regularidad es regular, calculamos la frecuencia y vemos que dividiendo 364 estaría a 75 latidos por minuto. El ritmo es sinusal porque la onda P es positiva en 2, negativa a VR, todos los complejos las ondas P van seguidas de complejo QRS y la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto. El eje es positivo en 1 y positivo en AVF, por lo tanto estará entre 0 y 90 grados, es un eje normal. La onda P mide 2 por 2 milímetros, por lo tanto también tiene características normales. La duración del PR es de 0,12 segundos, que también es normal. El QRS no mide más allá de 0,08 segundos. El ST es isoeléctrico, la onda T es normal, el QTC es de 360 milisegundos, por lo tanto el diagnóstico de este electrocardiograma sería como electrocardiograma normal.